Mis estimados hermanos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, bendiciones. Es siempre un privilegio estar compartiendo con ustedes el día de hoy, ya casi terminando el mes de noviembre, el mes de agradecimiento, pero en realidad siempre uno hay que estar agradecido y estaba yo pensando en qué les podía compartir y yo le estaba preguntando a Dios qué puedo compartir porque cuando uno se acerca a estas fechas, a noviembre, a diciembre, siempre uno predica acerca del agradecimiento, predica acerca de el nacimiento del Señor y pareciera que estos temas ya están muy gastados, ya están muy... todos los años predicamos lo mismo, ¿verdad? Entonces, y le estaba comentando y preguntando al pastor Eduardo, que estos temas ya están muy gastados, pero él me dijo, siempre hay algo nuevo que aprender y tiene toda la razón. Entonces, le estuve preguntando al Señor, wow, de qué podría yo compartir y predicar? Y el día de hoy quiero centrarme en un acto de agradecimiento, un acto de sacrificio, un acto de humillación de una mujer llamada María. Y quiero que nos vayamos a Juan capítulo 12. Y en este capítulo es cuando María unge a Jesús en Betania, a 6 días antes de su muerte, de su crucifixión. Y lo que estaba pasando aquí, mis estimados hermanos, era que, bueno, Jesús había resucitado a Lázaro de la tumba y pues todos estaban gozosos. Lázaro estaba, claro, alegre de volver a la vida. Sus hermanas, Marta y María, también estaban alegres. Entonces, esto es lo que estaba pasando. Y básicamente yo me quiero centrar en este tema del agradecimiento y cómo todo lo hace el Señor, ¿verdad? Porque la prédica del domingo pasado, la prédica del pastor Eduardo, se parece mucho a esta prédica. Y tal vez pues, y sin ponernos de acuerdo, el Señor me guió a hablar acerca de este tema. Pero bueno, yo creo que siempre hay que estar agradecido. Y yo estaba pensando, mi estimado hermano, que no importa en la vida cuánto uno diga gracias o qué es lo que uno pueda hacer para estar agradecido con el Señor. Yo creo que nada, nunca vamos a lograr igualar o que nuestro agradecimiento pague lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces yo creo que este Dios, imagínese que Dios se convirtió en hombre. Dios murió siendo hombre en la cruz. Dios pasó por todo ese sufrimiento. Bueno, Dios dio a su Hijo Jesús para que pasara por todo ese sufrimiento. Jesús nos dio la salvación, imagínese usted. Dios no solo, y no solamente Dios hizo eso, sino que también a diario Dios nos bendice en este mundo. Entonces, uno hay que estar bien agradecido. El apóstol Pablo nos dice en sus cartas que todas nuestras oraciones deben caracterizarse por la gratitud. Y si usted se fija, siempre Pablo iniciaba sus cartas dándole gracias a Dios. Y uno cuando ora tiene que agarrar esa costumbre. Digamos, yo me planteé una meta hace varios años y la meta era que cada vez que yo iniciaba una oración, era iniciándola dando gracias por mi esposa, dando gracias por mi hogar, por mi hija, por mi salud, por mi empleo, por la luz, como decían en el culto, por la naturaleza, ¿por qué no por cosas materiales también? Dando tantas cosas que uno puede dar gracias. Entonces, ese es el reto. No solo en este mes, no solo en esta temporada, sino que los 360 días
del año, dar gracias. Entonces, quiero hablar de este acto de agradecimiento y vámonos pero antes de ir al capítulo 12, quiero ir al capítulo 11 de Juan y váyase al versículo 41. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, estaban quitando la piedra del sepulcro de Lázaro. Entonces Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y fíjese que esto me llamó mucho la atención. Jesús le estaba diciendo a Dios, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. ¿Alguna vez ustedes, póngase a pensar, le ha dado gracias al Señor porque Él lo escucha? Qué interesante. Yo no estoy diciendo, le ha dado gracias porque una bendición, un deseo se hizo realidad o porque una oración se hizo realidad. No, yo le estoy diciendo, usted le ha agradecido al Señor porque el simple hecho de escucharle le ha dado gracias. Imagínese, el Dios de dioses, el Señor de señores, lo escucha, hermano. Así simple. Lo escucha a usted. Me escucha a mí. Hay que darle gracias al Señor por eso, porque nos escucha. Cada vez que usted ora por los alimentos, Dios lo está escuchando. Cada vez que usted ora a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, no sé a qué hora se despierta o a qué hora se acuesta, ya a las 9 de la noche, 10 de la noche, 12 de la noche. En cualquier momento que usted ora, cuando usted ora en estos tráficos de diciembre que se vienen, cuando usted está en el tráfico, cuando usted está haciendo fila en el banco, cuando usted está caminando por el centro o cuando usted está en el trabajo y usted ora, el Señor lo está escuchando. Qué bonito eso. Así que dele gracias al Señor por el hecho de escucharle. El que se cumpla su oración o no, esa es otra historia. Eso está ligado a la voluntad de Dios. Si Él le quiere cumplir sus deseos y responder sus oraciones, pero solo el hecho de escucharle, hay que estar agradecido. Entonces me llamó mucho la atención lo que dice Jesús aquí. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, dice Jesús. Dios siempre lo escucha. Hay que darle gracias. Por eso, ¿no le parece impresionante? El Señor lo escucha. Entonces, ya dando esta como introducción, hoy sí ya quiero centrarme en el capítulo 12 de Juan. Y dice, María unge a Jesús en Betania. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ahí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí
no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba ahí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Había una cena en honor a Jesús. ¿Quiénes estaban acá? Aquí estaba un banquete en honor a Jesús. Estaban Lázaro, estaban los hermanos, ¿verdad? Lázaro, María, Marta, estaban los 12 discípulos, estaba Jesús, estaba también un hombre llamado Simón. Entonces, miramos aquí un banquete en honor, en la cena, una mesa llena de comida, me imagino, en honor a Jesús. Y resulta que Marta, como su costumbre, estaba sirviendo los platos, estaba lavando loza, estaba cocinando, etcétera. Lázaro pues estaba sentado en la mesa. María, lo que hizo María fue agarró un perfume caro, ungió los pies de Jesús, se los lavó con sus cabellos y en eso Judas vio toda esta acción y Judas objetó: ¿por qué, mujer? ¿Por qué hiciste eso? ¿No miras que ese perfume lo hubiéramos vendido en el mercado y hubiéramos alimentado a los pobres? Como regañándola. Entonces viene Jesús y salió en defensa de María y como que reprendió a Judas: oíme, a los pobres siempre los vas a tener acá, pero esta mujer ha guardado este perfume para mi sepultura. Entonces a mí me parece muy interesante. Número uno, imagínese que en la cultura judía, cuando un visitante iba a la casa y se le invitaba a comer, el deber del anfitrión, o sea, el deber del dueño de la casa era asegurar que los pies del invitado fueran lavados. Imagínese usted. En esa cultura judía, si nos trasladamos allá y si a usted lo invitaban a la casa de alguien, el anfitrión, el deber del anfitrión era hacer que le lavaran los pies a usted. Imagínese qué interesante. Entonces, este trabajo era un trabajo servil, era un trabajo para un esclavo, para un sirviente. No lo hacía nunca el dueño de la casa o el anfitrión, nunca lo hacía, ponía la servidumbre a hacerlo. Es interesante. También el perfume, yo estaba viendo unos comentarios que el perfume era bien caro. Este perfume costaba 300 denarios. Y usted me podría decir: oíme, Joaquín, pero 300 denarios, ¿cuántos son? 100 lempiras, 300 lempiras, $1,000, que ponerlo en nuestro contexto. 300 denarios en aquel entonces era el salario de un jornalero por 300 días de trabajo. Entonces, vamos a traducirlo a nuestro contexto. O sea que ese perfume, vamos a usar la imaginación, costaba el salario mínimo de casi un año de hoy en día. Entonces, imaginen, hagamos matemáticas. Un salario mínimo son 11,000 empiras, por ejemplo, haciendo números redondos, 11,300, 300 días, vamos a ver, 300 entre 12, son, vamos a ver, vamos a ponerlo por 10 meses. Imagínense, calculándolo en nuestros tiempos, este perfume, este medio litro, ¿cuánto perfume vamos a ver? Medio litro de nardo costaba 110,000 empiras. Imagínense, 110,000 lempiras gastó María en ungir, en lavarle los pies a Jesús con sus cabellos. Y esos 110,000 empiras, dijo Judas, los pudimos haber usado para alimentar a los pobres. ¡Qué barbaridad! Ok, me llama la atención la acción de María. María tenía devoción.
María estaba profundamente agradecida con Jesús, no solo por resucitar a su hermano, sino también que María estaba agradecida por el sacrificio que el Señor iba a hacer por ella, por todos los presentes y por nosotros, mis estimados hermanos. Entonces es interesante cómo María, y quiero desengranar este agradecimiento en varios puntos. Ok, el agradecimiento de María, número uno, tomó esfuerzo, tomó incomodidad. Esfuerzo, ¿por qué? Porque María, ella con sus cabellos y sus manos, le lavó los pies a Jesús, aquellos pies que, como dijo el pastor Eduardo en aquel entonces, ellos andaban con sandalias, estaban sucios los pies, estaban tierrosos. ¿Ah? Pero María, con sus cabellos y usando este perfume, le lavó los pies a Jesús. Eso requiere esfuerzo. María no puso a la servidumbre o a un esclavo a que lavara los pies de Jesús. Ella misma lo hizo. Hermano, en estos tiempos de noviembre, de Navidad y en general, nuestro agradecimiento hacia el Señor debe tomar muchas veces esfuerzo, debe tomar muchas veces incomodidad, debe tomar muchas veces sacrificio. Ese sacrificio que hizo María ahí costó dinero, costaron 110,000 empiras. ¿Qué sacrificios nosotros estamos dispuestos a hacer hoy en día por estar agradecidos? El Señor bendice. El Señor muere por nosotros. El Señor se hizo hombre. El Señor nos dio salvación. El Señor nos bendice. Nos va a bendecir con tamalitos en esta Navidad. Nos va a servir con torrejitas. Nos va a servir con regalos, es seguro. Nos va a servir con, nos va a bendecir con todas esas bendiciones, con regalos, etcétera. ¿Cómo le estamos agradeciendo nosotros al Señor? María le agradeció con esfuerzo, sacrificio, y María también le agradeció sin miedo a críticas, sin miedo a los regaños. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo gastaste ese perfume tan caro? 100,000 empiras. ¿Cómo es posible? En un abrir y cerrar de ojos, ¡puf! Pero María estaba dispuesta a, conllevar, a llevar ese riesgo que la regañaran. Y la regañaron porque Judas indirectamente la regañó, pero Jesús le dijo, déjala en paz. Jesús salió a defenderla. Entonces, mi estimado hermano, en este tiempo, seamos agradecidos. Tal vez muchas veces, y no estoy diciendo yo solo gracias Señor por tal y tal y tal cosa, sino que muchas veces tal vez el Señor nos lleva a ser agradecidos y a tomar acciones, a esforzarnos, tal vez a servir aquí en la iglesia. Es una manera de estar agradecido. Tal vez servir a nuestros seres queridos es una manera de estar agradecido. Tal vez sacrificar algo, ofrendar cuando venga el aguinaldo. Tal vez se requiere dar un poco más para estar agradecido. Servir aquí adentro. Entonces, yo les quiero dejar con ese pensamiento. También me llama la atención aquí la posición de Judas. Esa crítica, esa negatividad, esa queja de Judas ante la acción de María. Muchas veces nosotros tomamos esa actitud de Judas.
oíste el mensaje del pastor, que perdido andaba Gemán. Oíme, viste la decoración de la iglesia, hombre. Y tomamos esa actitud negativa en vez de resaltar lo bueno, tal vez. Entonces, es interesante que en estos tiempos, mi estimado hermano, miremos las cosas del lado positivo. Seamos agradecidos. Miremos las cosas buenas. No dejemos la negatividad a un lado. Dejemos la crítica a un lado, sino que miremos el lado positivo de las cosas. Y esto es lo que Judas pues le faltaba en esta ocasión. Marta, me llama la atención aquí que Marta siempre, conocemos a Marta, ¿verdad? Lo que hemos leído acerca de ella, conocemos que Marta siempre estaba dedicada al servicio, esa era su manera como de expresar tal vez agradecimiento por el sacrificio que iba a hacer el Señor. Entonces vemos a Marta siempre afanada, ¿verdad? Por servir. Dice aquí que Marta servía. Entonces vemos a Marta con una actitud de servicio y como les comentaba, ser agradecido también vale ser servicial aquí en la iglesia, en su casa, en su trabajo, en la calle, etcétera. Entonces, conclusión, seamos agradecidos, seamos intencionales con el Señor en ser agradecidos por lo que Él hizo. Y siempre, tal vez el Señor este año nos está llevando a expresar ese agradecimiento, tal vez con esfuerzo, con incomodidad, sacarnos de nuestra zona de confort, a sacrificar cosas, tal vez, mi estimado hermano, cosas materiales, a sacrificar tiempo, tal vez, y seamos agradecidos sin miedo a la crítica, así como lo hizo María. Entonces, vamos a cerrar este tiempo en oración. Acompáñenme ahí y agradezcamos al Señor por esta enseñanza y por este cierre de año también que cada vez está más cerca. Padre, gracias Señor por este tiempo. Señor, ayúdanos a ser agradecidos, Señor, a ser más agradecidos. Ayúdanos te damos gracias porque tú nos escuchas. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás dispuesto a escucharnos y a estar con nosotros. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque te hiciste hombre. Gracias, Señor, por tu salvación. Y gracias por tus bendiciones. Para ayúdanos a ser como Marta, a tu servicio. Ayúdanos a ser como María, a sacrificarnos de esa manera. Y Padre, ayúdanos a no ser como Judas, Señor. Muchas veces andamos así con los nervios de punta y andamos a la defensiva, Padre. Y siempre estamos prontos a criticar, pero te pedimos que dejemos eso a un lado, Señor, y nos concentremos en este tiempo de fiestas, en un agradecimiento profundo y sincero, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por hablarnos a nuestro corazón, Señor, y te bendecimos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias y espero que estén teniendo una buena semana, que el Señor les bendiga y sigamos siempre adelante. Bendiciones.